Amigos, comenzamos Testigos hoy en un domingo muy pero que muy especial. Es Domingo de Resurrección. Por eso les deseamos Felices Pascuas. Y a ustedes les dejamos ahora con el sumario. Quédense. Luis Rebollo, sacerdote y doctor en teología, nos habla sobre el significado profundo de la celebración más importante de la fe cristiana. Recogemos diversas opiniones sobre el Papa Francisco en su primer año al frente de la Iglesia. Domingo de Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado. Aleluya, alegría. Es la cima del misterio cristiano. Misterio de amor que nos llega por el testimonio de María Magdalena, de Pedro y Juan, el discípulo amado, que nos transmiten su experiencia. En la entrevista de hoy, Luis Rebollo nos habla de la Pascua, una celebración que tiene sus raíces en la Pascua judía y que se ofrece desde los diversos ángulos teológicos y pastorales. Los ritos de la liturgia nos permiten llegar a su sentido bíblico y enriquecen también nuestra espiritualidad. Hoy nos acompaña el sacerdote Luis Rebollo para hablar sobre la Pascua. Bienvenido y feliz Pascua. Muchísimas gracias. Feliz Pascua. Hoy queremos hablar sobre la celebración de la Pascua cristiana, pero al referirnos a ella, ¿de qué estamos hablando? Por Pascua tendríamos que entender siempre el paso, que es lo que significa Pascua, de la muerte a la vida, de este mundo a la vida nueva en la que Jesús entra y que inaugura mediante su resurrección. Entendemos también por triduo pascual los días del Jueves Santo, del Viernes Santo y la Vigilia, es decir, que Pascua es también ese paso a través de la muerte para llegar a la vida verdadera. Hoy se celebra la Pascua dentro de una cincuentena, es decir, hasta Pentecostés, que es lo que significan esos 50 días en los que no solo vamos a celebrar que Jesucristo ha resucitado, sino que también nos regala el inmenso don del Espíritu Santo que pone en pie a la Iglesia en medio de las plazas para dar un testimonio valiente de la resurrección de Cristo en nuestro mundo. Si hablamos de la Pascua en el contexto histórico, ¿podemos decir que ha cambiado? Mucho ha cambiado la Pascua, la celebración de la Pascua. En la Iglesia primitiva sabemos que el itinerario cuaresmal era un itinerario catecumenal para preparar en la noche de la Pascua a los neófitos para recibir el bautismo, mientras que ya en la octava de Pascua era una introducción, se llama mistagógica, es decir, en los misterios de la fe, una vez que ya habían sido bautizados. Pero con el devenir de los siglos, la Pascua fue perdiendo cada vez más su importancia para que la tomase los momentos pasionistas de la vida de Jesús. Fundamentalmente, y sobre todo en nuestra tierra, una tierra tan sufrida, se ha celebrado la muerte de Cristo, olvidando un poco que lo que la ilumina, la llena de sentido, la puede proponer como verdaderamente pues, un sentido para la vida de tantas personas, de tantas criaturas, tantos pueblos que sufren procesos humillantes, tantos modos de sufrimiento, es precisamente la esperanza, la luz de la resurrección de Cristo, de la vida nueva y también de los cielos nuevos y de la tierra nueva que Él con su reino viene a inaugurar. Entonces hoy se ha recuperado después del Vaticano II toda la dimensión de la Pascua, toda la dimensión de la resurrección, poniéndola en su justo lugar dentro de los misterios de la vida cristiana, hasta el punto de que hoy tenemos que afirmar, sin lugar a dudas, que la madre de todas las vigilias es la vigilia pascual y que todos los domingos del año nos enseña también la Sacrosanctum Concilium, son una repercusión, como un destello de esta gran luz pascual que en la noche santa de la Pascua Cristo ha encendido con su resurrección, ¿no? Luis, si nos referimos a los datos que nos dan en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cómo los conjugamos? Bueno, realmente en el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo durante todo el tiempo. Lo que ocurre es que se habla en forma de promesa. Se está prometiendo su venida, mientras que en el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo en forma de cumplimiento y de testimonio. Hay un relato en el Evangelio de San Lucas verdaderamente precioso, que es el Camino de Emaús. Y en el Camino de Emaús es Cristo mismo quien, con apariencia de compañero de camino, fíjate qué imagen tan bonita, se pone al lado de dos discípulos descorazonados, porque no entienden la muerte del Hijo de Dios.
con su muerte desaparecen todas sus expectativas, es la frustración más plena. Entonces él camina al lado de dos personas frustradas que caminan en la dirección opuesta a Jerusalén, es decir, en la dirección opuesta a lo que Dios les pedía, en la dirección opuesta a lo que a donde Dios se manifestaba. Y Jesús va con ellos porque Él no se olvida de nadie. Y dice que inflama su esperanza comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, es decir, lo que nuestros hermanos judíos llaman el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés y los profetas. Y Él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, comienza a decirles todo lo que se refería a Él, a Jesucristo, en la Sagrada Escritura. Nosotros ahora hemos celebrado recientemente, durante la Cuaresma, en la Semana de Pasión, en la liturgia de la palabra, muchos textos que nos están hablando de Jesucristo en forma del justo sufriente. Textos extraídos del libro del profeta Daniel y de otros relatos del Antiguo Testamento, donde aparece un justo que ha sufrido injustamente, pero que Dios lo ha rehabilitado. Todas esas imágenes son imágenes de Cristo, que está llamado, por ser el justo con mayúsculas, a que el Padre lo rehabilite el día de la resurrección. Es decir, que todo el Antiguo Testamento, en forma de promesa, en forma de profecía, de sombra, de anticipo, ya está anunciando, anticipando la muerte y resurrección de Jesucristo. No sé si sería complicado acercarnos al significado teológico de la Pascua. Claro, la Pascua, desde el sentido teológico, es lo que da sentido y significado a todo. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana nuestra fe, vana nuestra esperanza. Es decir, la Pascua, por decirlo de algún modo, es la llave y es la clave de interpretación de todo el misterio de la vida de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiera sido un hombre de luz para la humanidad, pero como lo ha sido Martin Luther King, como lo ha sido Gandhi, como lo ha sido Monseñor Romero o la Madre Teresa de Calcuta. Pero Jesucristo ha resucitado. Y esto es lo que manifiesta, este es el gran signo que manifiesta delante de todos los hombres su verdadera identidad de hijo de Dios. ¿Qué consecuencias tienen, se derivan para la pastoral, para la espiritualidad? El sentido del tiempo de Pascua para una parroquia es fundamentalmente una oportunidad para la misión. Es decir, pastoralmente, las comunidades renovadas que celebran la Pascua, con una conciencia nueva y despierta, vuelven a cobrar conciencia de su compromiso con el mundo. Es decir, la luz de la Pascua es una luz que se irradia sobre todo hombre. Es una gracia, es un gran don. El gran don de la Pascua es Jesucristo, que ha resucitado por nosotros, por toda la humanidad y por nuestra salvación. Entonces, entraña un dinamismo renovador, regenerador de la faz de la tierra, un dinamismo misionero. La Pascua es un tiempo misionero por excelencia. Entonces es el momento de salir, como salió la Iglesia primitiva, a decir con valentía, sin que le tiemblen los tobillos, que Cristo ha resucitado, y humildemente proponer dentro del amplio coro de voces de nuestra sociedad, que gracias a Dios es plural y dentro del cual nosotros no somos la conciencia de la sociedad, sino que somos humildemente quienes hacemos una oferta de sentido. Pues salir humildemente a ofrecer a la gente un sentido pleno a sus vidas, decir que Cristo puede llenar sus vidas. ¿Cómo animar a una comunidad cristiana para la celebración de la Pascua? Fundamentalmente yo creo que tenemos que animarla haciéndole ver la necesidad personal y comunitaria, social, que nuestro mundo tiene de esta buena noticia. Tenemos que impregnarnos realmente de esta buena noticia para poderla llevar a todos los rincones y a todas las esquinas. El mundo necesita la Pascua. La gente necesita que salgamos de nuestros 4 muros antiguos, de nuestras iglesias del siglo XVIII y de nuestras sacristías, y vayamos, como los apóstoles, a anunciar esta buena noticia, que seamos mensajeros, comunicadores de buenas noticias. Parece que esto como lo hemos perdido, ¿no? Cada vez que sale un cura en la televisión sale diciendo que no, da igual de lo que se hable, ¿no? Entonces tenemos esta necesidad de salir a la calle a dar buenas noticias a la gente, a hablarles de un amor incondicional de Dios, a pesar de que puedan estar viviendo circunstancias moralmente muy lejanas de la enseñanza de la Iglesia o puedan llevar unas vidas con unas fisuras muy profundas.
da igual lo desmadejada que pueda estar la existencia de las personas, porque para ellos hay una buena noticia de parte de Dios, especialmente cuando tenemos que decir que Él ha resucitado, que su amor es más fuerte que nuestras muertes, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos y sobre todo por compartir esta Pascua. Que la sigamos viviendo. Gracias a vosotros, Susana. Amigos, en el mes de marzo se ha cumplido un año de la elección del Papa Francisco. En el reportaje hemos querido aportar opiniones variadas sobre lo que ha supuesto la trayectoria del nuevo Papa en este tiempo para el mundo, y no solamente para la Iglesia. Todo un cambio entre esperado y agradecido. Lo dejamos con este reportaje, recordándoles que tienen una nueva cita el próximo domingo. No nos falten en Testigos Hoy. Hasta entonces, sean muy felices. Creo que el primer año del pontificado del Papa Francisco ha sido la vuelta del aire fresco, la vuelta, como algunos han dicho, de la primavera de la Iglesia, iniciada en el Vaticano II y luego puesta entre paréntesis. Creo que realmente su entrada, desde el primer momento, llena de gestos, ha sido también un intento de regreso al Evangelio. Creo que su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, demuestra como un gran programa que la Iglesia tiene que estar al servicio de los pobres, que tiene que estar al servicio de quienes más lo necesitan, que tiene que despojarse de todo el aparato y de todo lo superficial que tiene y que debe atender, por tanto, al mundo de la vida, a la gente, salir a la calle y embarcarse en una idea central, nuclear, extraordinariamente positiva. El Evangelio es alegría y hay que difundir esa alegría y participarla y estar con todos, sobre todo con quienes más lo necesitan. Lo primero que hay que decir es la sorpresa de ver a un Papa que ha sabido acercarse, dialogar, tener en cuenta a cada una de las personas con las que se ha encontrado. Pero no solo a las personas, bueno, pues que son creyentes, que pertenecen a la Iglesia, sino incluso la sorpresa que ha producido en tantas otras que de alguna manera se reconcilian con un modo de hacer que les parece acertado. Ha entrado mejor en el mundo de los, no digo no creyentes, sino el mundo de los que están un poco alejados de la Iglesia canónica que de los que pertenecen a ella, porque su lenguaje es universal, como debe ser el lenguaje evangélico, el lenguaje del Evangelio, y luego, bueno, yo creo que dado que hablamos el mismo idioma, mucha gente, yo como periodista, pensamos cuándo vendrá a España. Papa Francisco ha tenido una gran presencia mediática este año, sobre todo por sus gestos de humildad y de cercanía, no solamente en sus atuendos, en su forma de vivir, también en su expresión, en su forma de ejercer la cátedra de San Pedro, pero de todo lo que ha ocurrido, que han sido muchas cosas, yo me quedaría con uno, quizás también por la cercanía hacia nosotros, y fue ese día del 31 de diciembre que llamó por la mañana y por la tarde a las monjas de las Carmelitas Descalzas de Lucena, en Córdoba, para felicitarles por el Año Nuevo. Es un gesto que hacen todas las personas con sus amigos de una manera muy natural y espontánea y bueno, me gustó mucho como lo hizo también el Papa Francisco. El Papa es un líder mundial, digamos, es un líder de un sector muy importante de la población mundial, que son los cristianos, claramente. Entonces, y por otro lado lo escucha mucha gente no cristiana, con lo cual su carisma es muy importante y la sencillez de su mensaje es muy importante. Entonces en el poco tiempo ha tenido muchos viajes a muchos sitios, llevando, yo creo, un mensaje de esperanza. Conservar la speranza non delude, mai, la vera speranza. Yo creo que el balance es positivo, no tremendamente positivo, pero es positivo sobre todo en comparación con los dos papas que lo precedieron, que bueno, que se alinearon con posturas muy conservadoras, muy contrarias a los intereses de la mayoría de la población, y en ese sentido yo creo que este Papa ha dado un cambio importante
más en el discurso y en la imagen que en la concreción y en la realidad de las cosas, pero que yo creo que en sí mismo ya ha sido muy importante, sobre todo porque ha entusiasmado, ha ilusionado a las personas, y en un momento tan complicado y tan difícil como el que estamos viviendo, que la gente tenga algún referente y por lo menos de alguien que está diciendo cuestiones sensatas y cuestiones que puedan llegar a la sensibilidad de las personas, pues es muy importante. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Por otra parte, como ha destacado Humberto Eco, doctor honoris causa en comunicación por nuestra universidad, que hay otro estilo distinto de comunicar, y un estilo de comunicar basado en la autenticidad, no en ningún marketing. Creo que desde esa buena cera con la que al salir al balcón de la Plaza del Vaticano cambia el protocolo de mucho tiempo, su actitud humilde pidiendo él la bendición o la oración de la gente en lugar de actuar prepotentemente bendiciéndolos, y muchos otros gestos. Bergoglio ha producido en el mundo de los periodistas un efecto similar al que produjo Valdano en los aficionados al fútbol. Es decir, Valdano hizo que mucha gente no se sintiera avergonzado de ser aficionado al fútbol. Entonces, hay mucha gente que, gracias a Bergoglio, no es mi caso, porque yo no necesito que nadie, pero mucha gente ha perdido el falso pudor, ha dejado de ser clandestino gracias a la naturalidad con la que Bergoglio afronta su relación con el lenguaje de la fe. Yo creo que el Papa debe liderar mucho un movimiento hacia la sostenibilidad. Yo creo que la palabra sostenibilidad debe ser una palabra clave para el Papa, es un concepto importante, y esa sostenibilidad nos lleva a muchas cuestiones, al equilibrio ecológico, a la equidad social, a la justicia, a la solidaridad, al no atentar contra el medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático. Yo creo que el Papa debe entrar en el tema de la pobreza. El hambre se genera por la pobreza. Entonces, pobreza y hambre están juntas. Entonces, denunciar la pobreza es muy importante. Y luego yo creo que el Papa debe aterrizar de forma clara sobre el tema de las migraciones ambientales. Las migraciones ambientales que va a haber en el futuro por el cambio climático y que estamos empezando a vivir en España con el tema del África subsahariana y Marruecos, eso lo vamos a vivir cada vez más. Entonces yo creo que el Papa podría poner un poco de orden en este sentido, inspirando políticas de inspiración humanista, de inspiración de humanismo cristiano, que yo creo que ahora mismo son muy importantes para el mundo, porque el mensaje de Cristo nunca ha sido más necesario que ahora. Creo que tras la muerte de Mandela, Francisco es la gran autoridad ética mundial. Él se ha atrevido a decir cosas que otros no se atreven a decir, a estar con los inmigrantes en la isla de Lampedusa y recordar que por muy importante que sea cualquier interés, no hay ningún interés más alto que el de una persona humana, que el de un ser humano, y que esta economía, esta forma de organización social que supedita, que sacrifica lo humano al servicio de otros intereses, debe ser rechazada. El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. El Papa Francisco no solamente es un líder de relevancia internacional, también es un jefe de Estado, y a mí personalmente me gustaría que afrontara 3 desafíos importantes, o que yo considero importantes. Uno es la lucha contra la pederastia, que la haga de una forma efectiva, que efectivamente lleve ante la justicia a todos los que sean culpables. Por otro lado, también que aclare esas informaciones turbias sobre la financiación de la Iglesia en relación con la banca vaticana, y muy especialmente ya en un ámbito más personal y más solidario, dado a la situación de crisis y de dificultades que vive la sociedad hoy en día en muchos ámbitos y en muchos países, pues a mí me gustaría que todos esos gestos de humildad y de sencillez que está llevando a gala el Papa Jorge Mario Bergoglio también se hicieran efectivos en cómo la Iglesia actúa, que no solamente fuera en la figura del pontífice, sino también en el conjunto de la Iglesia. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños.
La Iglesia es consciente de este daño, que es un daño personal, moral de ellos, pero hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Luego otra cosa que también creo que es importante es que realmente se le dé cabida a las mujeres en esa iglesia y que haya un reconocimiento de las mujeres que hoy por hoy no hay. Ha habido algunos gestos, algunas palabras, pero la realidad es muy alejada. Las mujeres siguen lejos de una participación en igualdad en la Iglesia. La Iglesia sigue defendiendo, gran parte de la jerarquía católica sigue defendiendo posturas muy reaccionarias y muy contrarias a la dignidad y la libertad de las mujeres, y en ese sentido yo creo que le pediría sin duda que avanzara en esa línea. Yo creo que las mujeres en la Iglesia debemos tener un lugar de más diálogo y de más contribución y de más participación. Y yo creo que el Papa Francisco debería, en todas esas reestructuraciones que está haciendo y en todas esas comisiones con las que está funcionando, yo le diría, Papa Francisco, ahí tiene que haber mujeres. Las mujeres debemos tener también una palabra en todos esos cambios que la Iglesia necesita y que él está comprometido con hacerlos. Creo, en suma, que se abre una nueva etapa realmente en la historia de la Iglesia y posiblemente una nueva etapa en el mundo, porque, como decía Eco, Francisco es el Papa de la globalización de un tiempo nuevo que creo que con mucha frescura, con mucha sinceridad, con mucha autenticidad ha emprendido. Pues a mí lo que me gustaría es que ese discurso, que es impecable, con el que no tengo prácticamente nada, bueno, tengo mis diferencias, pero no son diferencias importantes, sí que se concretara en algo. Yo creo que la situación hoy por hoy es tan dramática, tan dramática, está aumentando tantísimo la desigualdad económica, se está concentrando tanto la riqueza en manos de unos pocos, generando realmente más pobreza. A la gente le falta dignidad, le falta trabajo, le falta reconocimiento, le falta tener esperanzas de tener una vida digna o que consideren cada uno digna de ser vivida, que hace falta que ahora realmente entre a la práctica, como por ejemplo Juan Pablo II entró a la práctica con la expansión del neoliberalismo, ¿no? Bueno, pues que ahora de alguna manera el Papa Francisco pues haga lo mismo, pero en la dirección opuesta, que yo creo que es la que realmente se necesita para vivir en un mundo más digno. Creo que tenemos que esperar y que pasemos de los gestos a la gestión, que se avance notablemente en muchas cosas que deben cambiar en la Iglesia, y esperemos con confianza que Francisco, desde ese espíritu de alegría, de empatía, de capacidad de acercarse a la gente, de abrazar a los niños, a los discapacitados, sea capaz de llevar todo ese proyecto adelante. Fate questo in memoria di me. A tutti auguro buona domenica, buon pranzo. Arrivederci.